Acá, por suerte, hay un vientito que refresca un poco, así que bueno, bienvenidos a todos. Entonces, bienvenidos a la exploración urbana de la calle Libertad al Bajo. Le digo Libertad Bajo, pues vamos a empezar desde acá hasta Libertador. Y vamos también a recorrer, porque estos recorridos tienen tres aspectos. Uno es el histórico, o sea, saber qué es lo que pasó en el lugar en que estamos, lo que yo le digo historia in situ, ¿no? ¿Qué hecho histórico se puede destacar en este lugar en donde estamos? Luego lo arquitectónico, vamos a ver edificios, no nos vamos a concentrar mucho en la arquitectura en sí, sino quizás en el detalle y en la historia de algún edificio que vayamos viendo. Y otro ejercicio que vamos a hacer es el comparativo, el de ver qué es lo que había antes con lo que hay ahora a través de las fotos antiguas. Este es el objetivo de estos nuevos recorridos que vamos a hacer en el 2022, en especial en las calles de Buenos Aires. Así que bueno, entonces para eso vamos a empezar a hablar del lugar donde estamos, porque este lugar tiene un hecho histórico, que es la Revolución del Parque, la Revolución de 1890. Los que hicieron ayer Recoleta, estuvimos hablando de Juárez Celman, la crisis de 1890, una fuerte crisis económica que tuvo la Argentina, de esa etapa de presidentes conservadores, hasta diría que es la primera gran crisis económica que va a tener la Argentina, no la última, lo vimos, pero la primera gran crisis económica, donde el presidente Miguel Juárez Celman, que se va a destacar por querer absorber todo el poder político a través del unicato. El unicato es un mecanismo que va a implementar Juárez Celman, donde va a ser presidente de la nación y a su vez también presidente del partido gobernante. Se va a contraponer con Julio Argentino Roca, que es su cuñado, que lo había puesto en el gobierno, y eso va a originar una crisis política que a su vez, con esta concentración de poder, Juárez Celman va a querer mostrar un gran desarrollo de obra pública, donde va a ser grandes edificios, por ejemplo, obras sanitarias del edificio de aguas que está en Riobamba y Córdoba, y otras grandes edificaciones. Para eso va a pedir crédito externo, que después le va a explotar ese crédito externo cuando ya tenga que empezar a pagarlo, ¿no? Esto va a suceder en 1890. Y junto con la gran crisis política, la crisis de 1890 va a empezar a traer, digamos, rebeldes que se van a oponer al gobierno, que van a ser llamados al principio los boina blanca, después serán los radicales, que va a estar encabezado por Alem, pero a su vez tenía una crisis política en la cual Roca, que era el caudillo que manejaba el partido gobernante, el Partido Autonomista Nacional, que fue presidente antes de Juárez Celman, va a, digamos, a organizar la defensa junto con Carlos Pellegrini, o sea, la defensa del gobierno, ¿no? Pero digamos que Roca va a tener su juego propio y va a hacer que termine renunciando Juárez Celman y sea Carlos Pellegrini, quien fuera vicepresidente, el presidente que vaya a asumir. ¿Por qué cuento todo esto? Porque las batallas, gran parte de las batallas de la Revolución del Parque se desarrollaron acá. Yo voy a mostrar ahora una fotografía, porque justamente en la Plaza Libertad se acantonó o parapetó el ejército del gobierno. A ver qué nacional, en este dibujo vemos el ejército nacional aparapetado justamente en la Plaza Libertad. ¿Por qué? Porque digamos los rebeldes
tenían diferentes cantones, no solo en Buenos Aires, sino en el país, especialmente también en Rosario. Tenían diferentes cantones y uno de los grandes cantones era el Palacio Miró, que estaba donde está la Plaza Libertad. Y también era el regimiento del Parque, que es donde estaban las armas, que estaba donde hoy está el Palacio de Tribunales. Eso es lo que tenía que recuperar el gobierno nacional. Por eso se va a acampar en esta plaza para luego hacer entrada hacia ese sector. Por eso, bueno, aquí ya marcamos un hecho histórico. Y para continuar con estos hechos históricos, vamos a ver una iglesia. Ya tenemos la iglesia de las Victorias. Esta iglesia fue inaugurada en 1883. Fue construido, o lo mandó a construir Magdalena Dorrego Indart de Ortiz Basualdo. Magdalena Dorrego era hermana de Felisa Dorrego, que era la propietaria del Palacio Miró. Y bueno, Felisa Dorrego también vivía con sus sobrinos, uno de ellos es el hijo de Magdalena, porque ella no tenía hijos. Los hijos, el hijo de Magdalena, que era Carlos, uno de ellos era Carlos, era, digamos, adherente a este, ¿cómo se llama? A este movimiento revolucionario de 1890, que se había organizado acá en la otra cuadra, que estaba el frontón, donde se hizo el meeting. Estuvieron Mitre, estuvo Alem, y resolvieron hacer esta revolución. Carlos va a proponer acantonarse en la casa del Palacio Miró. Magdalena Ortiz Basualdo, que había hecho en 1886 esta iglesia, va a, no Magdalena en sí, sino el hijo, va a aprovechar y va a acantonar algunos rebeldes en la iglesia de las Victorias. Se va a originar un tiroteo, un intercambio de balas entre el Ejército Nacional y los rebeldes para poder tomar lo que es el Palacio Miró y después también el parque. Por eso acá, en la campana y en el techo aún quedan impactos de bala de ese tiroteo. De hecho, las crónicas cuentan que se escuchaban los impactos de balas sobre la campana en forma permanente de la iglesia de las Victorias. Este fue el momento de la inauguración de la iglesia. Atrás, no se va a ver en la foto, estaba el Palacio Miró. Y atrás de la iglesia estaba el Palacio Miró. En esta foto no se ve. Pero bueno, acá se hizo una de las batallas de la Revolución del Parque, que estaban el Ejército Nacional, que estaba en la plaza, y parte de los rebeldes que estaban en la iglesia y también en esta calle, en la calle que habían hecho una suerte de, sacando los adoquines, una suerte de muro de protección en este sector, y donde estaba luchando entonces el Ejército Nacional con los rebeldes. La antigua quinta de Dorrego. No, de Miró Dorrego, ella era Dorrego. Pero no era la de Manuel Dorrego. No. No, porque cuando hicimos tribunales, pasamos por aquel, estaban por demoler esto. Dorrego en 1867, Dorrego en 1867. No, es por eso. Lo construyó, es posterior a la muerte de Dorrego. Sí, pero digo, antes de la muerte de Dorrego, esa zona de donde... Era de los Indart eran. Pertenecía a los Indart. ¿No era la quinta de Dorrego? No, era de la familia Indart. De hecho, Felisa Dorrego Indart hace el Palacio Miró por la mujer que va a heredar de la madre esos terrenos. La Revolución del Parque van a construir
luego de 1890, lo que sería el convento, el convento de los redentoristas, que es lo que vemos acá con un estilo románico, que sigue vigente también. Ese estilo románico y estilo gótico, más que románico, gótico. El románico se lo van a dar los ladrillos y el gótico se lo van a dar esa forma ojival que tienen los arcos. Los arcos ojival que van a dar ese estilo gótico. Esta entonces es la historia de la iglesia de las Victorias, que ya fue construida en 1883 por Magdalena Dorrego de Ortiz Basualdo, y el convento va a ser posterior a la Revolución del Parque. Se estima que porque no hay un registro preciso, de que fue construida en 1892, entre 1892 y 1893, porque ya hay fotos de 1894 que está el convento. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a la plaza, al monumento, conocida como el hueco, en principio como el hueco de Doña Engracia. Esta plaza siempre fue hueco. ¿Qué eran los huecos? Los huecos eran aquellos espacios donde no se construía para que sea de tránsito público y tengan espacio donde circular libremente. No era propiamente una plaza porque no había parque, no había jardín, era todo de tierra, pero era un espacio público donde compartir, encuentros, etc. Y eso se le decían huecos. Esos huecos después van a ser plazas, más adelante ya a partir de la década del 70, 80, 90 del siglo XIX empieza a parquizarse, que uno de los grandes parquizadores de estos huecos va a ser Carlos Taís. En este caso, este hueco era conocido como hueco de Doña Engracia. Doña Engracia, hay dos teorías, porque no hay algo muy específico. Una de que era una mujer que había hecho su rancho acá, ya en la época colonial, que este lugar era un lugar apartado de la ciudad. Y algunos también decían que acá Doña Engracia era una madama que manejaba un burdel en aquella época colonial. Esto se da porque como eran zonas alejadas de la ciudad de aquel momento, podía darse las dos situaciones. Pero mucho tiempo era conocido como el hueco de Doña Engracia. Después, en 1822, los primeros registros del nombre de la Plaza Libertad, tanto la plaza como la calle, es en 1822. Esto no hace suponer que haya sido incorporado el nombre ese año, 1822, sino que el primer registro es de 1822. Se cree que se puso el nombre de la calle Libertad, y la calle y la Plaza Libertad, porque era la época de la independencia, entonces hacía referencia justamente a la libertad del hombre, a la libertad política, etc. Pero al menos los primeros registros de 1822 se sabe que el nombre tanto de la plaza como de la calle ya estaba en aquella época. Aquí tenemos el monumento a Adolfo Alsina. Ya vamos a empezar a hacer un ejercicio comparativo de cómo era antes esta zona, donde atrás podemos ver lo que era el Teatro Coliseo, que sigue estando en realidad atrás de los árboles, pero con otra construcción. Esta construcción es anterior a la que hay ahora. Pero es más o menos para comparar un poco justamente cómo era la plaza en las primeras décadas del siglo XX. Aquí tenemos el monumento a Adolfo Alsina. Adolfo Alsina fue un político muy importante que va a morir en 1877, cuando era ministro de guerra de Nicolás Avellaneda, y va a morir en Carué, justamente en plena campaña de la primera etapa de la campaña del desierto, que va a estar organizado por justamente Adolfo Alsina, donde va a ser los famosos zanjones de Alsina, que era la defensa contra los malones
los indios. Y Adolfo Alsina también va a ser el fundador del Partido Autonomista Nacional, justamente el partido que va a ser gobernante durante los próximos 42 años. De hecho, Alsina era la figura que iba a reemplazar a Nicolás Avellaneda, pero lo agarró la muerte temprana en 1877. Lo agarró temprano y no llegó a esa posibilidad, porque el gobierno de Avellaneda va a terminar en 1880. De 1874 a 1880. Este monumento es realizado por Aimé Millet, y va a ser inaugurado en 1882. En 1882 va a ser inaugurado, y bueno, tiene esa expresión de elocuencia que era una de las características de Alsina, porque tenía la palabra fácil, digamos. Es muy recordado por sus discursos en el Congreso, y por eso está esa figura justamente de elocuencia, de pasión por la palabra, que se lo está viendo en ese lugar. Bueno, y acá estaba acampado, ya lo había dicho, el Ejército Nacional de Revolución del Parque. Bueno, primero voy a mandar una foto de esta esquina, de lo que era esta esquina, porque esta foto que les voy a mandar ahora era de 1867, que es para más o menos ver una idea de cómo era Buenos Aires de aquella época. En 1867 el presidente era Mitre. Este sector era un sector más pueblerino. La gran ciudad, o el gran centro, estaba donde está Casa Rosada y las cuadras que lo rodean. Pero este sector es, para aquella época, 1867, va a ser un sector un poco alejado de Buenos Aires. Recién en la década del 70, a través de la fiebre amarilla, va a empezar a poblarse mucho más toda esta zona. Esta era una zona de quintas, estaba así el Palacio Miró, estaba la estación de tren, que es donde está el Teatro Colón, que es la estación del parque, pero todo lo demás era pueblerino, y había cada tanto algunas pulperías. Aquí vamos a mostrar la confitería o pulpería que estaba en este sector en aquella época. Estamos hablando de 1867 y vamos a reenviar. Esta foto que acabo de mandar corresponde a la esquina donde está el hotel. Si ustedes hacen agrandan la foto, van a ver que dice Confitería Café Villar Plaza Libertad, justamente de la zona. Esta foto corresponde al año 1867 y se puede ver ese aspecto pueblerino que había en la zona en aquel momento. Y después vamos a mostrar una foto de ya pasada las décadas del 80, que ya dejaba de ser un aspecto pueblerino y ya empezaba a tener un aspecto más urbano. En 95, ya fíjense 30 años después, cómo ya empezaba a urbanizarse toda esta zona de la Plaza Libertad. Entonces puede ver la iglesia justamente, la iglesia de la Victoria. No, dice 1895, no debe ser 1895, debe ser anterior, debe ser 1885, la revolución del parque, de 1890. Pero bueno, lo importante es ver cómo ya empezaba a urbanizarse. Bueno, esta casa de acá fue construida por el arquitecto Joaquín Belgrano, es un sobrino bisnieto de Manuel Belgrano. Vamos a ver que en el recorrido de la calle Libertad vamos a hablar un poco de Belgrano. Esta casa no se tiene fecha cierta de cuándo fue construida, pero Joaquín Belgrano va a morir en 1901. Así que se estima que esta casa debe ser de la última década del siglo XIX, de 1890 en adelante. Esta casa se la construyó para el ingeniero Guillermo White. Guillermo White es conocido como uno de los 12 apóstoles de la ingeniería argentina, porque son uno de los primeros 12 ingenieros que se recibieron en Argentina
junto con el ingeniero Huergo, entre otros, en la Universidad Argentina, digamos, una universidad argentina. White también va a trabajar mucho en los ferrocarriles, especialmente en los ferrocarriles del sur, en las últimas décadas del siglo XIX, en las primeras del XX. Va a ser uno de los promotores junto con Camet del tren a Mar del Plata. Van a ser él y Camet quien los va a convencer al gobernador de Buenos Aires, Dardo Rocha, para hacer que el tren llegue hasta Mar del Plata. Y después va a hacer también ferrocarriles en la Patagonia. Va a ser el primer presidente del Ferrocarril del Sur que va a hacer una línea férrea en lo que es la zona de la Patagónica a pedido del gobierno para poblar, digamos, esa zona que estaba en conflicto con Chile, etc. Bueno, y va a desarrollar mucho también el ingeniero White la zona de Bahía Blanca en cuanto a construcciones. Por eso, cuando muere White, el presidente Roca va a sacar un decreto donde va a establecer que una localidad se llame Ingeniero White, y bueno, de hecho hay una localidad que se llama Ingeniero White. Así que bueno, esta es la casa del Ingeniero White, de fines del siglo XIX, donde se puede ver un estilo italianizante. Justamente Joaquín Belgrano va a incorporar el estilo italianizante en sus construcciones. Se puede ver cómo los ambientes eran grandes ambientes. Justamente esto es para mostrar la magnanimidad de la casa, de la mansión. Y bueno, y se puede ver la parte, o sea, donde está la cornisa, había originalmente una balustrada. Esa parte es posterior, va a ser posterior. Había una balustrada que le daba un sentido de terraza a la casa, y le daba todo ese aspecto italianizante. Vamos a ver, ahora haciendo un ejercicio comparativo, voy a mandar algunas fotos de esta calle Libertad, de cómo era a principios del siglo. Ahí mandé una foto de lo que era la calle Libertad. En realidad acá estamos, la calle Libertad es visto desde la esquina, por eso vamos a caminar hasta la esquina, para justamente focalizarlo. Esta foto es esta que se ve acá, es esta que tenemos acá. En esta foto, una de las últimas casas es la del ingeniero White. Hacia la zona de tribunales. Y fíjense, bueno, 1, 2, 3, 4. La cuarta o quinta casa es la que se ve acá, es la que acabamos de ver, la de Guillermo White, que fíjense que es solo 2 plantas, no está la tercera planta, que es la que se va a agregar después. Y el primer edificio que vemos, que está arqueado, era un cine, un cine de Max Glucksmann. Esta foto es de la década del 20. Voy a mandar ahora una foto a esta altura, donde estamos nosotros. Ese era uno de los cines más importantes que había en aquella época en Buenos Aires. Que estaba, a ver si lo mandé, ¿no? Sí. Sí. Más o menos para ver cómo era la calle Libertad en aquella época. Había cine, bueno, era todo, la Plaza Libertad era todo un centro ya más urbanizado para los primeros siglos, para las primeras décadas del siglo XX. Tenemos un edificio de 1931 del estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, que fue el mismo estudio de arquitectura que construyó el Cábana, por ejemplo, pero vamos a ver que tienen 2 estilos diferentes, el Cábana con el Cábana es más art déco, y acá vemos un clásico academicismo francés, de aquella época.
En el academicismo francés vamos a poder encontrar, por ejemplo, el almohadillado en el basamento. El almohadillado es eso que aparenta ladrillo. Vamos a ver herrería, mucha herrería va a haber en el academicismo francés, pero este edificio, que también es representativo de la arquitectura de Buenos Aires, tiene también su eclecticismo. ¿Por qué? Porque no es uniforme en los estilos, sino que a veces hace una combinación de estilos. Por ejemplo, podemos ver el primer piso, unas ventanas arqueadas, de lo que se llama arco de medio punto. Se llama arco de medio punto porque entre los dos lados sale el punto, en la mitad de los dos lados parte el punto del arco. Por eso se lo llama medio punto, y justamente en el medio punto le agregan algunos, no todos le agregan detalles. En este caso van a ver lo que son rostros, rostros que forman parte de la fachada, de la ornamentación de la fachada. Y las ventanas superiores ya tenemos ventanas verticales, no ventanas en arco. Va a estar presente la herrería, van a estar presentes algunos detalles, detalles floreales, por ejemplo, si se pueden ver en el tercer piso, esos detalles floreales. Y bueno, y la cornisa, ¿no? La cornisa que hace división del basamento, de lo que es el cuerpo principal del edificio con el coronamiento. Y este coronamiento va a terminar en una mansarda, que es lo que se ve en el tejado oscuro. Una mansarda, en este caso sin buhardilla. Las buhardillas son esas ventanas que sobresalen de la mansarda. Si bien se ve algo que aparenta ser una buhardilla, es una falsa buhardilla, porque no hay ventana. Estas mansardas delatan el estilo de academicismo francés, porque es muy utilizado justamente en París. Fue diseñado por Mansart, de ahí viene la mansarda, que fíjense que tiene ese estilo vertical, porque justamente en Europa, que nieva mucho, es para que pueda salir fácilmente, correr fácilmente la nieve. Obviamente acá en Buenos Aires nieve no hay, pero se incorpora el estilo del academicismo francés, que bueno, lo podemos ver entonces en este edificio. Este estilo de academicismo francés va a estar muy incorporado, muy presente en esta zona del barrio de Retiro, no Recoleta, Retiro, porque a partir de Montevideo es Recoleta. Va a estar muy presente tanto en Retiro como en Recoleta. No solo en los edificios de época de 1971, sino que va a estar muy presente en los petit hotel que había en Buenos Aires. Esta era una zona de mucho petit hotel, y esos petit hotel generalmente van a tener características francesas. Hay algún petit hotel de estilo italianizante, pero más que nada van a tener francesas, que van a desaparecer en el tiempo. Prácticamente el 80% de esos petit hotel han desaparecido. Después